no, bueno, saldremos de aquí mañana, porque preguntas hay muchas. Entonces, por eso hicimos lo del formulario. Si lamentablemente usted no pudo hacer su pregunta, vamos a ver cómo dentro de lo posible por el chat puede escribirla, si se la podemos responder. No le aseguramos que se la respondamos todas por motivo de tiempo, pero vamos a hacer lo posible. Usted la escribe y nosotros evaluamos el tiempo si se nos hace posible responderla. Tampoco vamos a abrirlo, no es un debate, es un conversatorio sobre algunos puntos que vamos a aclarar. Vamos a trabajar la parte bíblica por el pastor y por la doctora Cornelio la parte científica. Así que sin más, sean todos muy bienvenidos y vamos con nuestras mentes y nuestros corazones abiertos para que el Espíritu Santo sea quien ministre a dar inicio a nuestra programación. Frederic Marcial. Muy bien, muchas gracias, Clarice. Así es, vamos a tener un conversatorio sobre este tema tan importante y que a la vez está siendo muy controversial, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Entonces, nuestros panelistas, como había dicho Clarice, va a ser el pastor Sánchez, Alexandro Sánchez y la doctora Yosanli Cornelio. Dicho sea de paso, ya trabaja en Instituto Epidemiológico y tiene bastante conocimiento sobre el tema. Entonces, antes de abrir, ¿verdad?, el panel y el conversatorio, hay unos comentarios que quieren exponer primero nuestros panelistas. Adelante, el pastor Alexandro Sánchez. Pastor Sánchez. Sí, estamos aquí. Saludos a todos. Quiero felicitar a la directiva de jóvenes de nuestra Iglesia Adventista La Paz por esta iniciativa de este conversatorio en un tema tan pertinente, tan actual, una inquietud que tienen tantas personas con respecto al coronavirus, la vacuna, y muchas cosas se han generado, muchas confusiones, y en el aspecto espiritual, que me toca compartir con ustedes unos minutos y más tarde tratar de responder algunas preguntas. Quisiera iniciar diciéndoles que el tema de la vacuna no tiene nada de espiritual. Nosotros estamos diciéndole claramente que con respecto a todos los comentarios que se oyen y que se leen en las redes, que la vacuna es la marca de la bestia, que la vacuna tiene que ver con violar mis principios religiosos, que la vacuna puede tener elementos que comprometen mi fe. Yo quiero decirles que no. Claramente la posición de la Iglesia Adventista al Séptimo Día es una posición producto de un estudio que se le pidió, la Asociación General le pidió a los profesionales y científicos de la Iglesia en materia de salud y también en materia espiritual, a que respondieran algunas de las preguntas e inquietudes, y en la Iglesia Adventista, los profesionales y expertos en salud analizaron la vacuna y vieron que no tiene ningún elemento que pueda comprometer nuestra fe y nuestros principios. En segundo lugar, les quiero decir que la vacuna no representa ninguna cosa que tenga que ver con marca de la bestia ni el sello de Dios, sino que nosotros estamos bien claros en lo que nos dice la Biblia y el espíritu de profecía de lo que es el sello de Dios y lo que es la marca de la bestia. Y permítanme leerles unas declaraciones que hace Elena Ventura con respecto al sello de Dios. ¿Sí? ¿Frederic? Sí, discúlpeme. Okay, ¿puedo continuar? Disculpe que lo interrumpa, pastor. Le decía que hay algunas preguntas acerca de... No te escucho bien. Continúe, discúlpeme, continúe, pastor, continúe.
Ok. Gracias. Les digo que voy a compartir con ustedes un par de citas que aclaran bien lo que significa el sello de Dios. Y en el evento de los últimos días, en el capítulo que trata acerca de esto, que es el capítulo 15, el libro Evento de los últimos días, nos dice: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, y aclara, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Y entonces dice que el sello de Dios, el sello del Dios viviente, se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo. También les leo un poquito con respecto a lo que aclara lo que tiene que ver con el sello de la bestia, que nos dice que Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia y a su imagen, al guardar el primer día de la semana. La observancia de este día es la marca de la bestia, y entonces sigue abundando al respecto. Por lo tanto, en la introducción de este conversatorio quería pues aclararle que la vacuna en sí no contiene ningún elemento que comprometa nuestra fe, y que tampoco tiene que ver con lo que muchos han dicho que es la marca de la bestia. Así que cuando vengan las preguntas podemos hacer alguna aclaración más. Por lo tanto, vamos a seguir adelante. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Pastor Sánchez, por su intervención. Y discúlpeme que lo haya interrumpido. Lo que pasa es que le estaba diciendo ahorita que le estaba dando a los que nos están siguiendo un poco de adelante de las preguntas que le vamos a estar haciendo ahorita, que están sumamente interesantes. Y sé que muchos o algunos tienen alguna duda con respecto a eso. Muchas gracias por esa introducción, Pastor Sánchez. Ahora queremos escuchar a la doctora Cornelo también, que tiene una breve introducción. Pues saludos, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar perfectamente? Sí, se escucha, Johnson. Excelente. Para mí es un placer. Realmente es una responsabilidad estar aquí compartiendo con ustedes en esta tarde, conversatorio, presentación. Y me gusta mucho porque, aparte de que es un tema que está causando revuelo, boom y sensación, y todo el mundo quiere saber, no solamente en el ámbito cristiano, sino en todos los ámbitos. Yo creo que hemos sido tocados por esto del coronavirus y las vacunas y cómo los países enfrentan y todo lo que ha ocurrido. Todos tenemos a alguien que se ha enfermado de coronavirus, todos conocemos a alguien o que se murió dentro de nuestra familia o que tiene un amigo que falleció por coronavirus. Entonces, entre el coronavirus y las vacunas y lo que hacen los países, la economía y todo, tenemos una situación bastante compleja ahora mismo, pero el día de hoy vamos a hacer mucho énfasis en este mecanismo o esta forma de prevenir esta enfermedad, que para nosotros es nueva. El coronavirus es nuevo, pero las vacunas no son nuevas para nada. Y yo quiero tomarme un poquito de tiempo explicando lo que son las vacunas, para qué sirven, cuáles son los tipos de vacunas, para que entremos como en materia y no vengamos, vamos a hablar de la vacuna del coronavirus y ya, no. Tenemos que tener educación y conciencia sobre lo que son las vacunas, y para eso yo estoy aquí. Y les decía que me gusta mucho porque es bueno que nuestra iglesia, los jóvenes y demás despierten a este tema que nos atañe, porque la educación es algo que cambia el mundo. Entonces vamos a empezar a decir lo que son las vacunas. Las vacunas son preparaciones, no son en sí medicamentos,
que lo que hacen es que generan anticuerpos. Los anticuerpos son una línea de defensa, son como unos pequeños soldaditos que nosotros tenemos en nuestra sangre, que son proteínas, vamos a decir así, que lo que hacen es protegernos de las enfermedades. Entonces, las vacunas generan estos anticuerpos para identificarlos, es decir, para identificar las enfermedades, sea virus, bacterias, y lo que hacen es que lo neutralizan, y entonces al neutralizarlos se generan otros elementos que lo que hacen es que finalmente destruyen esos microorganismos que nos van a hacer daños, sean virus o bacterias. Estas son células inmunitarias, que no voy a entrar en detalles porque son muchas, pero por ejemplo quisiera mencionar los macrófagos, que son uno de los más grandes, y estos macrófagos van a actuar contra las bacterias, pero tienen una función muy importante a la hora de eliminar todo lo que pudiera hacernos daño. De hecho, yo soy de las personas que cree que la misericordia de Dios se ve en cómo nuestro cuerpo fue diseñado, internamente también, no solamente externo. Nuestra primera capa de defensa es la piel. Cuando no tenemos piel, cuando tenemos heridas, cuando nuestra piel está abierta, pueden entrar enfermedades, pero tenemos la piel que nos protege para que no entre, pero luego de la piel tenemos estos microorganismos, estas inmunoglobulinas, estos mecanismos de defensa, y Dios nos creó con ellos. Es decir, si por si acaso el hombre pecare y hay una degeneración, pues entonces aquí tienen un mecanismo de defensa para que se puedan defender. Interesantísimo, pero esa no es una teoría que anda por ahí, eso es muy personal mío. Entonces las vacunas lo que hacen es generar este tipo de anticuerpos, ¿ok? Entonces, ¿cuántos tipos de vacunas tenemos? Hay un montón, yo solamente decidí mencionar estas 4. Tenemos vacunas de virus atenuados, es decir, son virus que como que le quitaron una parte, le quitaron un poco de fuerza y han sido modificados para que pierdan lo que hace que hagan daño, pero son capaces de producir o de reproducirse o producir anticuerpos en el organismo, cosa de que cuando el microorganismo que realmente hace daño entre ya el cuerpo, si el sistema inmunitario lo conozca y pueda defendernos. Entonces tenemos las otras que son las vacunas de gérmenes muertos. Estos realmente están muertos, es como pequeños pedacitos de los virus o las bacterias, y lo que hacen es lo mismo, generar una respuesta inmunológica. Hay una diferencia entre estos atenuados o inactivados o muertos, y es que los atenuados por lo regular generan una respuesta inmunológica más fuerte, pero los inactivados su respuesta inmunológica es menor. Por eso se necesitan 2 vacunas o 3. No sé si ustedes saben que hay vacunas que le ponen a los niños de nuestra iglesia, a nuestros hijos, sus hijos, que no solamente le ponen una, le colocan uno a los 2 años, uno a los 6 meses y así sucesivamente, y es porque son vacunas inactivadas, porque obviamente no le pueden poner el virus vivo ni atenuado, entonces le colocan estas pequeñas partículas de virus muertos para que el organismo los reconozca y entonces cree defensas. Tenemos las vacunas de subunidades, es algo que no voy a explicar ahora, y tenemos las vacunas de toxoides, que estas son compuestas por toxinas producidas por los microorganismos que se detoxifican, eliminando su poder patógeno, pero conservan su capacidad inmunogénica. Esto lo que ocurre es que en vez de yo poner un virus, en vez de yo poner un virus vivo, atenuado, muerto, aquí se colocan compuestos de toxinas para que el microorganismo pueda pelear contra los cuerpos extraños, los virus y demás. En este caso serían bacterias. Entonces, es posible que la vacuna provoque a alguien la misma enfermedad por la que va a prevenir. Esto es una pregunta muy común, no solamente con la vacuna del COVID, sino con todas las vacunas. A veces la gente tiene miedo de colocar la vacuna porque entiende que estas vacunas pueden provocar una enfermedad. Y ya hemos visto que cuando se administra una vacuna no se está administrando la enfermedad, se está administrando por diferentes vías o canales, se está administrando un virus atenuado o muerto o una partícula, lo que hace que la persona no desarrolle una enfermedad, pero sí puede desarrollar signos y síntomas de la enfermedad que serían muy leves, que es lo que se busca. Dicho sea de paso, si ya tú tienes una inmunidad, cuando te expones otra vez a esa enfermedad
o a ese virus o bacterias, no generas la enfermedad, sencillamente generas signos y síntomas, que es lo que se busca. Entonces, una persona no necesariamente, o es casi imposible, la ciencia no lo describe en la actualidad, por los mecanismos que ya existen de virus, que vacunas que produzcan la misma enfermedad de lo que se está colocando. Entonces, ¿cuántas enfermedades prevenibles por vacunas tenemos? Aquí hay una lista de 19 enfermedades transmitidas prevenibles por vacuna. Difteria, meningococo, influenza, fiebre amarilla, hepatitis A, hepatitis B, paperas, rotavirus, rubeola, sarampión, tétanos, difteria. Es decir, que hay un mundo de enfermedades que se pueden prevenir solamente con las vacunas. Y eso es buenísimo para la humanidad. Buenísimo. Es decir, que esto de la vacuna no es nada nuevo. Entonces yo traje esta cronología que encontré por ahí para ver cuánto tiempo se tardó en probar las principales vacunas, para que veamos que esto de las vacunas no es de ahora. Por ejemplo, la vacuna de la malaria es una de las que más ha tardado. La que más ha tardado en desarrollarse, y empezó en 1980, y todavía no tenemos una vacuna de la malaria en sí. La vacuna de la tuberculosis, si vemos, hay vacunas como de la borde de la pertussis, que tardó poco tiempo, la del polio también, la vacuna del dengue, en el 2019 se creó, pero todavía no se está aplicando esa vacuna. Sí, desde el 1907 se estaba trabajando en ella hasta el 2019. Y podemos ver, por ejemplo, miren, esta vacuna de la hepatitis duró muy poco tiempo. La vacuna del sarampión solamente duró 10 años en realizarse. Todavía la vacuna del VIH no se ha desarrollado. Y tenemos la vacuna del COVID-19, que se desarrolló bastante rápido, en aproximadamente 10 meses. Y la gente me pregunta, por ejemplo, pero ven acá, esta vacuna se hizo muy rápido, cuando las otras vemos que la que menos duró fue la del sarampión y tiene 10 años. ¿Y qué pasó? ¿Esto ha pasado antes? ¿O esto es nuevo? ¿Nos quieren engañar? Entonces, buscando un poquito de la historia, porque el que no conoce su historia está destinado a repetirla, miren qué pasó aquí. Tuvimos un brote de influenza H1N1 en el 2009. Fue un brote de influenza que afectó muchísimo al país, murieron muchas mujeres embarazadas, y miren lo que ocurrió en ese brote. El brote sale, afecta a un grupo grande de personas, se extiende por el mundo y se inicia la investigación sobre este virus. Se consigue aislar el virus y la cepa principal se aisló en abril del 2009. Luego, el 12 de junio del 2009, un grupo farmacéutico suizo, Novartis, logra encontrar la vacuna contra la gripe A, y esto lo hace junto a un grupo de científicos de Estados Unidos. Si contamos desde abril, mayo, junio, solamente le tardó 3 meses desde que pudieron aislar el virus hasta que desarrollaron la vacuna. Y un mes después, en julio, se empezó con los ensayos clínicos, que eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Y el siguiente mes, en agosto, se comenzó la prueba en seres humanos. Y luego, justamente en agosto, se empezó a producir masivamente la vacuna y se empezó a aplicar. Es decir, que si contamos desde abril, mayo, junio, julio, agosto, solo pasaron 5 meses desde que se pudo aislar el virus hasta que se produjo la vacuna. Es decir, que esta vacuna de la influenza H1N1 se creó y se produjo en menos tiempo que la vacuna del COVID-19, prácticamente. Esto es solo historia, ¿eh? Entonces, quiero enseñarles un poquito de las vacunas que tenemos ahora mismo de COVID-19. Realmente estas son las que más están usando, pero en la actualidad tenemos un total de 15 vacunas. La ciencia conoce 15 vacunas en desarrollo, y de esos ya 10 se están prácticamente aplicando o están en fase 4. Más adelante van a entender lo que es la fase 4. Tenemos la Pfizer, que es una vacuna bastante nueva, es de ARN mensajero, tiene una eficacia clínica de un 95%, la vacuna de Moderna, la vacuna Sputnik, que es la vacuna rusa, tenemos la Sinopharm, tenemos la Sinovac, que es la que estamos aplicando aquí en el país, que tiene una eficacia de un 50.38 a un 100%, eso va a depender mucho, y tenemos la vacuna AstraZeneca,
que también la estábamos aplicando o se está aplicando en el país, y esta vacuna tiene un 60% de eficacia clínica. Vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es la eficacia y la efectividad? Porque son cosas que a veces no entendemos. Eficacia es solo una medida realizada durante un ensayo clínico. ¿Cómo ocurren los ensayos clínicos? De esta manera. Se descubre la vacuna, se empieza a hacer, se empiezan a completar los grupos para hacer ensayos, y se deciden dos grupos. A un grupo se le coloca la vacuna, a otro no. Todo esto es con permiso, regularizado, nada de esto se inventa. Todo esto es con el mayor rigor científico, y entonces se determina, por ejemplo, en este caso, cuántas personas desarrollaron el virus a las que se le puso la vacuna y cuántas personas desarrollaron el virus a la que no se le puso. Igualmente en la parte contraria, se hacen unos cálculos y se determina qué tan eficaz es la vacuna en ese momento durante el ensayo clínico. Ahora, qué tan efectiva es la vacuna es algo que vamos a ver cuando apliquemos la vacuna en el mundo real, lo que está ocurriendo ahora. Ahora vamos a poder ver qué tan efectiva es la vacuna. Ya sabemos que es eficaz y que es segura, pero ahora que es masivo y que se está aplicando a todos los grupos, vamos a ver qué tan efectiva es la vacuna. Y quiero decirles que esto no es nuevo, pero esto lo voy a explicar un poco más adelante. No es nuevo el asunto de ver la eficacia y luego la efectividad. De hecho, todos los fármacos que conocemos, los fármacos que usa su abuela de hipertensión, de diabetes, todo eso se hace bajo el mismo rigor científico. ¿Las vacunas son seguras? Sí, las vacunas son seguras. No solo la del COVID, sino todas las vacunas que están usando en la actualidad para el polio, la hepatitis B, todas las vacunas son seguras. Entonces, aquí quiero hablarles un poquito de cuáles son los efectos adversos de la vacuna, porque pudiéramos tener miedo en cuanto a estas. Pero, por ejemplo, miren, todo depende de qué tipo de vacuna y cuál sea, pero por lo regular los efectos que se describen son lo mismo. Es muy frecuente que más de uno o entre 10 personas tengan hinchazón en el lugar que se pone la vacuna, dolor. Algunos pueden darle dolor de cabeza, escalofrío, fiebre, fatiga, mialgia, artralgia. Por lo regular, algunos tienen vómitos, náuseas, algunos tienen comezón, también escalofrío, dolor. Pareciera que es muy frecuente que las personas desarrollen como un proceso gripal normal en las primeras 24 horas. Algunos tienen enrojecimiento, náuseas, pero quiero hacer énfasis en las manifestaciones o los efectos secundarios raros y con poca frecuencia, porque a eso que la gente le tiene mucho miedo. Entonces, miren, más de uno de cada 10,000 personas pudiera presentar parálisis flácida, periférica aguda o hinchazón facial. Y lo que no es frecuente es que las personas desarrollen anafilaxia o hipersensibilidad. Esto es como si fuera una alergia, pero no es una alergia, porque es que la anafilaxia es una reacción sistémica que produce nuestro cuerpo a nivel del sistema inmunitario, que hace que las personas tengan complicaciones que lo llevan a la muerte, ¿ok? Entonces, esto es muy poco frecuente en estos como efecto secundario de la vacuna. ¿Cuáles son las contraindicaciones específicamente de esta vacuna de COVID? Bueno, antes teníamos un grupo, pero mientras el tiempo va avanzando nos vamos dando cuenta de más cosas y la ciencia va compartiendo. Hasta ahora, todas las vacunas tienen sus contraindicaciones, pero la contraindicación más frecuente en todas las posologías que me he leído de la vacuna es que no deberían aplicarse vacunas en las personas con historia de haber tenido reacciones alérgicas graves a algún componente de la vacuna, y todas las vacunas tienen componentes diferentes, y personas con historia de alergia grave o anafilaxia, lo que ya dijimos, de cualquier causa o antecedente de reacción alérgica inmediata a cualquier otra vacuna. Es decir, si usted tuvo una reacción alérgica grave a la primera dosis, no debe ponerse la segunda. O si tiene alguna reacción alérgica a algún componente de la vacuna, no debe colocársela. Hay personas que tienen reacción alérgica a un componente. Y si, bueno, estas dos son específicas. Entonces, alguien decía, ¿y si soy hipertenso, y si soy diabético,
y si tengo un problema de trastorno de la coagulación y si tengo cáncer, usted que está pasando por estas situaciones es la primera persona que debería ponerse la vacuna. ¿Por qué? Porque usted es una persona de riesgo y todas las personas que tienen riesgo, que tienen enfermedades riesgosas, que sin tener el coronavirus pudieran llegar a la muerte, pues entonces deberían vacunarse. ¿Por qué? Porque estas vacunas son efectivas en más de un 50%, lo que significa que están funcionando muy bien. Entonces ahora yo quisiera que darle el micrófono a los chicos, ya luego de haber entrado en el contexto de las vacunas, para que pudiéramos responder preguntas y para responder sus preguntas. Muy bien, muchas gracias, Yosanli. De verdad, me encantó la introducción porque la educación es sumamente importante. Recordemos que la pregunta la tenemos acá y al final, bueno, por cuestiones de tiempo, la mayoría de las preguntas que se recolectaron van a ir respondiéndose. Entonces, Yosanli, bueno, pareciera ser de manera implícita la respuesta a esta pregunta, pero según lo que tú nos has explicado. Entonces yo voy a iniciar con la primera pregunta. Y la primera pregunta es... Frederick, Sí. perdona la interrupción. Es importante que el público que está aquí, ya sea que conozcamos o no a Yosanli Cornelio, es importante que todos entendamos que ella es doctora y además tiene la especialidad en infectología, si no estoy equivocado, ¿o no? No, Sí. pastor, le cuento. Yo soy doctora, médico general, tengo un técnico en Epidemiología, sí. Y una certificación en investigación clínica. Muy bien, lo que quería certificar es que todo lo que estamos aquí debemos entender que la persona que nos está hablando tiene autoridad para hablarnos, tiene calidad para eso. Gracias. Muchas gracias, pastor, por la intervención. Así es, Yosanli es muy preparada en el área y también, como había mencionado, está trabajando actualmente en el Instituto Nacional de Epidemiología, o sea que está muy actualizada con los datos recolectados sobre la situación de nuestro país. Entonces, Yosanli, ¿es la vacuna segura para todos? Mira, Frederick, la vacuna es segura. Ya dijimos que hay contraindicaciones en la vacuna, es decir, que no todos, si hablamos de un todo, caemos en la seguridad de la vacuna. Si usted tiene, por ejemplo, una contraindicación, es alérgico a uno de los componentes de la vacuna no es segura para usted. Y si usted hace reacciones anafilácticas a otro tipo de vacuna, usted debería pensar muy bien, conversar con su médico y tener cuidado de colocarse la vacuna, porque es que resulta que prácticamente hay componentes iguales. Si no todos los componentes son los mismos, pero es prácticamente, se usan casi los mismos componentes. Entonces debería de conversar con su médico de cabecera a ver si usted es alérgico a este tipo de componentes, y entonces ahí caen los no todos. Perfecto. Para no todo el mundo la vacuna ya sí es segura. Ok. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, Frederick? Excelente, Marcial. Sí, la pregunta que tengo es de índole espiritual, pues que llenó el formulario el pastor. Pastor, yo sé que usted lo mencionó en su alocución, pero no quisiera dejar pasar esta pregunta por alto. ¿Tiene alguna implicación espiritual tal como un sello esta vacuna? Bueno, gracias por la pregunta. Esta vacuna no tiene ninguna implicación espiritual como entiéndase un sello o una marca que comprometa nuestra fe. Así que nosotros podemos estar seguros de que la vacuna del coronavirus no tiene ningún elemento que espiritualmente comprometa nuestra fe. Así que esa es la respuesta
que le doy a esa pregunta. Muchísimas doctora Pastor Sánchez. Entonces, la siguiente pregunta es para la doctora Cornelio. Dicho sea de paso, y ella está respondiendo algunas preguntas que tienen las personas que están conectadas. Entonces, si tienen cualquier preguntita, la medida de lo posible, ya se la contestando. Doctora, ¿qué pasaría si una persona se pone la primera dosis y después no quiere ponerse la segunda dosis? ¿Afectaría esto a su salud? Ok. Somos todos libres de hacer lo que nosotros entendamos como personas. Si usted se pone la primera dosis y no se pone la segunda, a usted no le pasa nada. Ahora, aquí viene la situación. Lo que la ciencia dice y lo que los estudios dicen es que con una primera dosis logramos una cantidad de inmunidad en nuestro cuerpo, pero con una segunda dosis conseguimos una mayor inmunidad a nuestro cuerpo. Es decir, que lo que completa la inmunidad es la segunda dosis. Entonces, si usted no se la pone, la segunda, pues no pasa nada, usted va a estar bien. Pero si la pregunta es si me pasa algo, no le pasa nada, pero usted no va a alcanzar los niveles de anticuerpos necesarios para poder contrarrestar el coronavirus. Dame un momentito, déjame hacer una aclaración para los que no estuvieron al principio. Yo les decía cuando di la introducción, yo sé que muchas personas entraron tarde, nosotros hace ya unos días que habíamos tirado la promoción de este conversatorio y mandamos un formulario para que hicieran sus preguntas en el formulario. Dijimos al principio que en este conversatorio íbamos a responder las preguntas que estaban en el formulario. Por motivo de tiempo, lamentablemente, no podemos detenernos. Aquí hay casi 60 personas que entran y salen. No podemos detenernos a responder 2 y 3 preguntas de cada uno por motivo de tiempo. Vamos a responder la pregunta en el formulario. Si usted tiene alguna pregunta, le escribe en el chat y dentro de nuestras posibilidades y dependiendo del tiempo, la vamos a ir respondiendo. Le pedimos disculpas de antemano, pero eso es lo que nos ha tocado hasta ahora. Ok, muchas gracias. Ya de hecho, las personas están haciendo preguntas por el chat y me parece que Yosanli la ha estado contestando. Si tiene alguna pregunta de ámbito espiritual, el pastor Sánchez, en la medida de lo posible, va a ir contestando también. Marcial. Exacto. Bien. Aquí tenemos una pregunta, es también para la doctora, que pregunta, ¿existen estadísticas reales en nuestro país en relación a aquellas personas que se han puesto las 2 dosis de vacuna COVID? ¿Cuántos hay vacunados ya? ¿Cómo se han contagiado después de una segunda dosis? Es una pregunta, un combo, Yosanli. ¿Cuántos han fallecido? Todo en relación a los vacunados. Esa pregunta me acuerda, Marcial, cuando jugábamos Nintendo, Street Fighter y Mortal Kombat. Ajá, Ya tú un sabes, combo. ¿qué contó? Yo preparé unas pequeñas diapositivas, saqué algunos datos para que podamos ver. Miren, actualmente voy a empezar por lo que no tenemos, para después decir lo que sí tenemos. O voy a empezar primero por lo que sí tenemos para después terminar con lo que no tenemos. Lo que sí tenemos es número de vacunados. Actualmente, esta fue una cifra de ayer, nosotros tenemos casi 6.100.000 personas con dosis aplicadas, la primera. Entre la primera y la segunda. Tenemos acumulados al 10 de junio 4 millones y con 2 dosis casi 2 millones de personas. Es decir, que tenemos casi un 17% de la población inmunizada con las 2 dosis de vacuna y solamente 4 millones con una dosis. El reto es conseguir que ese 4 millones que falta se aplique la dosis y que las personas también que faltan, porque según la ONU, para este año nosotros vamos a hacer casi 11 millones de personas, más todo lo que no sabemos exactamente, pero pudiéramos ser 13 millones. Entonces es conseguir que todas las personas se vacunen. Ayer, en estos últimos días, se autorizó la vacuna para niños mayores de 12 años y para embarazadas, pero a partir del tercer trimestre. Entonces, aquí sí tenemos datos de estas personas vacunadas.
En el país no tenemos datos o que yo conozca de personas con 2 dosis que hayan fallecido. No tengo un número. Actualmente, con toda responsabilidad, yo no lo tengo para compartirlo. Pudiera investigar y tal vez compartirlo por el chat de los jóvenes en algún momento, pero yo misma no tengo el dato. Voy a aprovechar ahora para responder una pregunta que hay en el chat que me llama mucho la atención, y es que dice que por mi casa hay personas, creo que fue Edward López, que dice que 3 personas se pusieron la vacuna, sus 2 dosis y fallecieron. Yo conozco personas que se pusieron sus 2 dosis y fallecieron. También dice en Puerto Rico hay 102 muertos de coronavirus y tenían sus 2 vacunas. Es cierto. No sé si recuerdas que al principio presenté una gráfica donde hablaba de la efectividad de la vacuna o de la eficacia de la vacuna. La vacuna no es eficaz en un 100%, es decir, que van a haber personas que sí se van a complicar. Y ahora tenemos una situación compleja y que nos pone el juego difícil, que es las variantes de la COVID-19, y según estudios, la efectividad de la vacuna disminuye casi en un 50% o un 40%, es decir, que queda con una efectividad de un 50%, lo que hace que las cosas se compliquen un poco más. Ahora, lo bueno es que estas vacunas, aunque no son totalmente efectivas contra las nuevas variantes, pero sí hay efectividad, y yo prefiero tener un 50% de efectividad que tener un 0% de efectividad, porque es costo-beneficio. Entonces, tenemos estos datos, pero nos faltan los otros. Algo que recuerdo que sí quiero decir es que ahora mismo tenemos una tercera ola de coronavirus. Eso significa que a mayor personas contagiadas vamos a tener mayor casos graves, es decir, mayor unidad de cuidado intensivo, mayor cantidad de gente muriéndose y demás. Porque lo que tenemos que entender es que esta enfermedad se propaga muy rápido y que también la gravedad ocurre muy rápido. Entonces, lo que sí se ha determinado es que el 80% de las personas que están en unidad de cuidados intensivos no tenían sus vacunas aplicadas, ni siquiera la primera dosis. Ok, entonces esos son los números que yo manejo y que tenemos hasta ahora. Espero haber dado respuesta a ese combo de preguntas. Muchísimas gracias, doctora Cornelio. La mini combo con dos combinadas, ¿no? Al Pastor Bien, Sánchez. doctora, como yo. ¿Me escucha, Pastor Sánchez? Sí, escucho bien. Ok, perfecto. La pregunta para usted es la siguiente, porque hay muchas personas que, bueno, piensan que la vacuna tiene algunas similitudes con, ya usted comentó algo del sello, ¿verdad? Del sello y eso, para algunas personas que dicen que es como una profecía, bueno, se están cumpliendo la profecía, ya esto está ocurriendo, todo esto es parte de la profecía del tiempo del fin. Entonces, ¿está la vacuna involucrada o es la vacuna parte de una profecía bíblica? Me gustaría conocer cuál es la posición de la Iglesia Adventista con relación a este tema de la vacuna. Muy bien, gracias por la pregunta. Podemos decir que en sentido general, el coronavirus es parte de la profecía del tiempo del fin. Todos sabemos que en Mateo 24 habla claramente de que nosotros sufriríamos enfermedades en el tiempo del fin que impactarían al mundo. Así que en sentido general, el coronavirus y otras enfermedades que impactan el mundo, otros fenómenos, son parte de las profecías del tiempo del fin, de las cuales Jesucristo dijo que cuando vean estas cosas levanten la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora, la vacuna en sí no tiene ningún elemento o asunto que podamos decir eso es el cumplimiento de una profecía específica de la Biblia. O sea, como dije en sentido general, lo que vivimos hoy con enfermedades y otros fenómenos, otras situaciones sociales, son parte de la profecía y que evidencian el tiempo del fin, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y con respecto a la posición de la iglesia
con respecto a la vacuna, con la posición de la Iglesia Adventista, es que la vacuna no tiene elementos o sustancias que podrían comprometer nuestra fe y nuestros principios. Por lo tanto, la Iglesia Adventista deja a cada miembro que, de acuerdo a su conciencia, conocimiento, etcétera, pueda ponerse o no la vacuna. Así que usted tiene la decisión personal de administrarse o no la vacuna. La Iglesia Adventista no obliga a nadie a ponerse la vacuna, sí de acuerdo a los conocimientos y el estudio que hicieron los expertos en la materia de la Iglesia Adventista, entienden que debe motivarse a la vacuna, pero no en ningún momento hacer conciencia de nadie. Así que esa es la respuesta que creo que podía dar a esas dos preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, pastor. La siguiente pregunta que tengo es basada pues en una pregunta que nos hacen también a través del link y es de índole de característica médica. Hace la persona, ¿es la vacuna un experimento? ¿Es experimental o es producto de algo terminable y de las efectividades de las diferentes variantes hacen? Pero ¿es un tratamiento experimental, Yosali, todavía, o ya es un trabajo acabado? Ok, te explico. Esta pregunta me gusta mucho porque es algo de lo que estudié un poco y puedo hablarte de esto. Mira, voy a empezar con una pequeña clasecita de cómo se desarrollan los medicamentos, no solo la vacuna, sino todo. Son ensayos clínicos. En investigación tenemos diferentes tipos de investigaciones. Tenemos investigaciones descriptivas, tenemos investigaciones experimentales, tenemos investigaciones epidemiológicas, tenemos de todo. Entonces, este tipo de vacuna y medicamentos son investigaciones experimentales, ¿ok? Entonces, ¿cómo funcionan las investigaciones experimentales? Se hacen por fase. Obviamente hay una pregunta de investigación donde se le trata de dar respuesta con este experimento. Se crea un fármaco nuevo, se crea una vacuna nueva y ocurre así. Primero hay una fase preclínica donde se trata de investigar la toxicología, la respuesta inmune, y estas fases preclínicas se hacen en los laboratorios, se hacen en ratones, se hacen in vitro, es decir, en células y demás. Una fase muy interesante porque no tiene que ver nada con humanos. Es sencillamente aislar, en este caso el virus, y ver qué cosas pueden ir funcionando con él y qué no. Luego de eso pasamos a un ensayo clínico de fase 1, donde sí se usan personas y los grupos son pequeños. Los grupos son 100 personas, 50 personas, y aquí se prueba la seguridad. Para que un fármaco se use, tiene que pasar por esta fase de seguridad. Si no pasa por la fase de seguridad, pues sencillamente no se usa. Entonces, para decir que las vacunas o que cualquier medicamento es seguro, tiene que pasar por esta fase. Entonces, ensayo clínico, fase 2, aquí se buscan las dosis. ¿Qué dosis es la más adecuada? Ya yo sé que funciona, pero ¿a qué dosis funciona? De aquí es que sale, por ejemplo, en este asunto de la vacuna, que necesita 2 dosis. Empezamos a aplicar la primera dosis, pero no tenemos la respuesta inmunitaria necesaria. Pues entonces necesitamos otras 2 dosis. ¿El cuerpo humano responde perfectamente? Correcto, pues entonces se necesitan solamente 2 dosis. Entonces el ensayo clínico es de fase 2. En este ensayo clínico hay más personas agregadas. Ya aquí hay 1000 personas agregadas, 2000 personas agregadas. Tenemos el ensayo clínico en fase 3, donde se prueba si es eficaz y si es segura. Y ya sabemos que las vacunas son eficaces, es decir, que pasaron por el ensayo clínico de fase 3. Obligatoriamente, para saber que son eficaces y seguras, tienen que pasar por esa fase clínica 3, porque si no, no son aprobadas. No son aprobadas por ningún departamento. Y luego, entonces, en algunos casos, viniera la fase clínico del 4, la fase clínica 4, en algunos casos no, viene la fase clínica 4, que son los efectos a largo plazo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un medicamento. Este es un medicamento antihipertensivo, ustedes lo podrán conocer como enalapril,
y otros. Estos son inhibidores de la IECA y estos fármacos se empezaron a usar y pasaron por estas fases y de repente se determinó en el ensayo de fase clínica 4, que es donde se ven los efectos a largo plazo, que este fármaco provocaba tos a muchos pacientes. Entonces se empezaron a tratar otro tipo de fármacos que disminuían la presión arterial, pero por otro mecanismo. Y entonces, si la persona todavía se usan, porque no es que hacen daño total en ese caso de la tos, hay reacciones de este fármaco que sí hacen daño a las personas, pero todavía se usa porque si el paciente desarrolla tos, lo que hace es que se cambia por otro fármaco, pero el fármaco se ha determinado que es efectivo y seguro. Y asimismo ocurre en este asunto de las vacunas. Primero pasó por la fase preclínica, luego por el ensayo de fase 1, luego el ensayo de fase 2, luego el ensayo de fase 3, donde determinamos que es eficaz y segura, y ahora estamos viendo los ensayos clínicos la parte 4, que es donde se ven los efectos a largo plazo. Pero ya en esta fase 4, los fármacos están comercializados. No hay forma de ver si hay efectos a largo plazo si no se comercializa el fármaco. Entonces, voy a responder otra pregunta. Mírenlo aquí de esta manera. Y no sé si recuerdan al principio que yo tenía una diapositiva donde se veían los diferentes tipos de vacunas y que la que supuestamente menos había tardado era la vacuna del COVID, pero ya vimos que hay otra vacuna, que la vacuna del H1N1, que tardó menos tiempo. Fíjense aquí, el desarrollo de una vacuna común dura años, hasta 10 años. Hay otras que han durado 20 años y todavía no tenemos una vacuna del VIH, es decir, que están en fases de estudio, pero tenemos esta fase de desarrollo de la vacuna del COVID, donde hubo un ensayo preclínico, la fase 1 y 2 se hizo junta, la fase 3, aquí se descartaron muchas dosis por riesgo de que no se sabía, que tenían otro componente, se descartaron, y vino una fase regulatoria y entonces se aprueba la vacuna y se empieza la distribución masiva. Si tú me preguntas si es un ensayo clínico, pasó por un ensayo clínico. ¿Es un producto terminado? Sí, es un producto terminado. Ahora estamos en una fase 4 donde estamos viendo todos los efectos que desconocemos de la vacuna, porque así como el COVID es nuevo, la vacuna también es nueva. Espero haber respondido esa pregunta también, que era bastante amplia. Muy bien. Excelente, Yosanli. Ok. Muchas gracias, Yosanli. Yo tengo otra preguntita. Adelante, Fred. Sí, tengo otra preguntita por acá que fueron de las que nos mandaron. ¿Puede una persona vacunada portar el virus y contagiarlo a otras personas no vacunadas? Esa pregunta es muy interesante porque tenemos que decir que sí. Recuerden que la vacuna tiene una efectividad y hasta ahora la ciencia hay algunas cosas que desconoce de la vacuna. Yo pudiera contagiarme del virus y ser un asintomático efecto del mismo virus que no produce, y pudiera también por efecto de la misma vacuna no tener síntomas. Y sí se sabe que hay personas que pudieran contagiar la vacuna, pero es que tenemos muy poco tiempo en este proceso y hay cosas que no tenemos totalmente determinadas, pero sí se sabe que una persona que tiene la vacuna hay un porcentaje de que sí lo pueda contagiar, pero no es un porcentaje amplio. De hecho, se habla en los estudios de que esta vacuna pudiera detener la transmisibilidad, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto no es una pregunta, pero yo quiero compartirlos con ustedes, experiencias de otros países donde se ha cortado la transmisibilidad del virus. Pero sí hay evidencia de que una persona que tenga vacunada. Otra cosa que quiero aclarar que pudiera pasar es que, por ejemplo, yo me puedo vacunar y tener el virus y no saberlo. Y entonces ahí sí estoy contagiando, porque es que no ha pasado el tiempo en el que la vacuna hace el efecto de crear inmunidad. Si yo puedo irme a vacunar y tener el virus y tener esa falsa sensación de seguridad, que es lo que está teniendo la persona con la vacuna, falsa sensación de seguridad, y deja de lavarse las manos, deja de utilizar la mascarilla, deja de tener distanciamiento, y entonces pudiera tenerlo y sí pudiera contagiar. De hecho, la vacuna lo que hace es disminuir las manifestaciones de la enfermedad. En algunos casos pudiera, y esto está en estudio, con honestidad esto está en estudio, en algunos casos pudiera
cortar la transmisibilidad. Y no sabemos el porciento en el que ocurre. La ciencia, a ciencia cierta, no lo sabe. Porque como ustedes saben, estamos en fase 4 y es muy poco lo que se conoce de esta vacuna. O de lo que pudiera hacer. Sí se sabe que es efectiva y que en otras experiencias de otros países está funcionando, pero todavía hay más estudios que hacer. Muchísimas gracias, Yosanli. Viene una pregunta, ya pues agotamos las preguntas que nos enviaron previamente, preguntar acerca de las que están en el chat, aunque ya Yosanli ha ido respondiendo de manera escrita. La pregunta es, una persona que ya tuvo COVID, ¿verdad? Y ya sanó, dio negativo, ¿necesita vacunarse y por qué? Bueno, Yosanli está contestando. Excelente pregunta. A través del chat. Excelente pregunta. La ciencia dice que no es lo mismo conseguir la inmunidad a través de la vacuna que a través del COVID. Lo que los estudios han dicho es que con la enfermedad, por ejemplo, si me da COVID, yo consigo un nivel de inmunidad que no necesariamente es el más alto. Ahora, si me pongo la vacuna, puedo tener un nivel de inmunidad más alto, lo que significa que me puedo proteger, mi cuerpo se va a proteger más. Y recuerden que hay variantes. A mí me puede dar COVID ahora con una variante, pero me puede dar COVID con otra variante. Y esto no es nuevo, ¿eh? Esto es lo que pasa con la influenza. En el país tenemos no solamente COVID, hay otros virus respiratorios, tenemos influenza y tenemos otro tipo de coronavirus. Yo les voy a compartir mi experiencia personal. A partir del 2010, antes del 2010 yo no me vacunaba de influenza. Yo tengo toda mi vacuna de pequeña, toda mi mamá hizo mucho esfuerzo con eso y tenemos la costumbre o la cultura en la casa de vacunarnos. Entonces, yo no me vacunaba de influenza porque eso era muy nuevo y yo no sabía tanto cómo funcionaba. De repente, por asuntos de mi carrera, es necesario que me vacune. Antes del 2010, yo sabía pasarme desde noviembre hasta febrero casi con gripe esos 3 meses, uno tras otro por el cambio de clima, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Inmediatamente yo empiezo a ponerme la vacuna. Yo puedo decir que yo no sé lo que es enfermarme más de gripe en el año. Porque es que la vacuna, ¿cómo se hace la vacuna de influenza? La vacuna de influenza se hace recogiendo de todos los países diferentes tipos de virus respiratorios. Los juntas son un laboratorio y de ahí sale la vacuna. La vacuna cubre contra diferentes virus, pero hay virus que son nuevos, que es como que mutan los virus o hay diferencias en las espículas y provocan una enfermedad igual, pero de otra especie. Es bastante interesante todos los virus. Entonces, por ejemplo, la vacuna de la influenza no cubre contra todos los virus, pero una gran cantidad es cubierta, aproximadamente 20. Yo no quiero sonar como que estoy prediciendo, diciendo, no vayan a decir. Hay una pregunta que la gente hace, es que cuánto tiempo va a durar la inmunidad de la vacuna o cuánto dura. Todavía no sabemos, pero hay muy buenos estudios de esto. Y fíjense que no tenemos un año con esta vacuna, no sabemos si va a durar un año porque empezaron a vacunar en diciembre y vamos por julio, tenemos 6 meses por junio de vacuna. Pero lo que se espera es que dure aproximadamente un año, que es lo que dura la vacuna de la influenza. De hecho, quiero decirles que esto del coronavirus es nuevo, pero la gente hace mucha resistencia también con la vacuna de la influenza. Y anualmente, si los números anuales, mueren más personas de la vacuna de la influenza. Y dicho sea de paso, la vacuna de la influenza no logra tanta efectividad como esta. Apenas un 60% de efectividad logra la vacuna de la influenza. Y estamos ante una vacuna que aparentemente tiene una eficacia de un 94%. Es decir, que necesitamos crear cultura de vacunación, no solamente del COVID, sino contra todas estas enfermedades que son prevenibles y que pudiera ayudarnos a tener una mejor salud. Claro, todo esto junto a lo que nosotros conocemos como lo que son los remedios naturales. Sol, ejercicio, comunión con Dios, todas esas cosas que nosotros necesitamos.
Tenemos que cuidarnos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque vemos un grupo de personas más afectadas que otras. Las personas obesas, las personas hipertensas, las personas diabéticas, todas las personas con comorbilidades tienen mayor afectación de gravedad ante este virus. Entonces, no solamente la vacuna funciona en un programa de vacunación, es decir, no cuando una persona se vacuna, sino cuando muchas personas se vacunan. No sé si ustedes recuerdan la enfermedad del polio. La enfermedad del polio fue erradicada prácticamente a nivel mundial porque hubo un programa de vacunación. Entonces no es una vacuna, son muchas vacunas o muchas personas vacunadas que van a hacer que las vacunas o los programas de vacunación funcionen. Pero nosotros sabemos que tenemos que ayudar a estos mecanismos. ¿Cómo los tenemos que ayudar? O utilizando lo que nosotros conocemos: alimentación sana, ejercicio, tomar agua, que nosotros sabemos hace mucho tiempo que ya todo eso escribió, pero la ciencia ahora lo confirma y le da su visto bueno. Muy bien, muchas gracias, Yosandy. Ya voy a hacer ya la última pregunta para entonces que Clary pase a concluir, aunque tú me dijiste que tú también tienes algo que te gustaría compartir con nosotros, que sería muy interesante. Sí. También que esto de la vacuna realmente no es nada nuevo. Yo sé que ahora se está presentando mucha resistencia porque en nuestro tiempo ahora mismo es algo nuevo y se han visto muchas cosas, pero el programa de vacuna es algo que se va desarrollando en nuestra historia a través del tiempo. Por eso ustedes ven que a los niños le ponen vacuna que de difteria, que del polio, que ayuda a usar otras vacunas que se ponen así muy frecuente a los niños. Polio, SRP. O sea, todas esas vacunas, sarampión, o sea, se desarrollaron con el mismo método, ¿no? Y a la larga, pues fueron dando, aunque se haga un estudio previo para desarrollar la vacuna, se hacen estudios también posteriores a largo plazo, porque siempre todo se va sometiendo bajo estudio y se va observando también su efectividad. Entonces, la pregunta que nos hicieron por aquí, Yosandy, porque vemos que en otros países como en Estados Unidos, ya las personas, después que se han puesto la vacuna, ellos yo creo que se le están administrando, si no me equivoco, la Pfizer, están dejando de utilizar mascarillas y ya no es obligatorio utilizar mascarillas. Entonces nos pregunta Víctor que si ya si me pongo la primera y segunda vacuna, la primera y segunda dosis, si es necesario, si yo puedo usar mascarillas y todo eso. ¿Qué tú opinas sobre eso? Por lo mismo que decíamos ahorita, es necesario el uso de la mascarilla, porque tú te puedes infectar de otra variante y pudieras estar transmitiendo también. Entonces pudieras ponerte la vacuna y tener el virus y no saberlo. Entonces, la recomendación es que todavía utilicemos la mascarilla hasta que la positividad del virus disminuya, es decir, hasta que la circulación del virus disminuya en el país. ¿Y cómo va a disminuir la circulación del virus? Mientras menos personas infectadas tengamos de coronavirus, menor circulación del virus vamos a tener. Yo quiero responder una pregunta que dice alguien aquí que hable de la vacuna en menores. Bueno, miren, la vacunación en menores se aprobó para menores de 12 años y ya en otros países la están utilizando, como Estados Unidos y demás. La Sociedad Dominicana de Pediatría no se ha pronunciado todavía, así como lo hizo la Sociedad Dominicana de Ginecología, que ya se pronunció sobre el uso de las vacunas en embarazadas. Ya aquí empezaron porque los países pueden decidir, sus ministerios pueden decidir si empezar a vacunar o no. Mi opinión aquí es que consulte con su pediatra para ver la opinión de su pediatra. Pero científicamente, lo que los demás países donde el Producto Interno Bruto de investigación es aproximadamente del 50%, que no es nuestro caso, están haciendo es colocando ya las vacunas. Países como Estados Unidos, Israel y demás ya empezaron a vacunar a sus menores de edad. Obviamente todo esto es bajo estudios rigurosos y demás. Así que yo les recomiendo que consulten con sus pediatras. Los pediatras son más conservadores porque en los niños hay que tener más cuidado. Algunos de sus pediatras pudieran recomendarle esperar. Bien es cierto que se están inoculando, se están vacunando a los niños. Sabemos que la enfermedad no
su foco principal no es los niños. Los niños son afectados porque hay niños con dando positivo a coronavirus y presentan fiebre y demás. Hay una complicación que hacen los niños, pero es una solamente. Entonces, ahí usted conversa con su pediatra. Recuerde, la recomendación de la doctora Cornelio es conversar con su pediatra, que es el médico de su chichi, y entonces usted decide junto a su pediatra si le coloca la vacuna o no. Ningún niño le están obligando a colocar la vacuna, y para ir a colocar la vacuna debe de estar en compañía de sus padres. Quiero compartir esto con ustedes porque alguien en el grupo hablaba de si se ha visto en otros países efectividad de la vacuna. Entonces, miren aquí, este es el gráfico de Israel, donde podemos ver cómo se comportaba el COVID, los casos nuevos de COVID y el averaje en 7 días. Aquí por septiembre tenían ellos una cantidad de casos, luego bajó un poco, fue bastante interesante, parece que las medidas que colocaron fueron buenas, y en diciembre empezaron su vacunación. Ya ellos venían con el rebrote en camino. Por aquí en diciembre ellos llamaron a un toque de queda otra vez, y miren cómo ya en marzo y en abril, luego de la vacunación, su población, un 56% está vacunada, y miren cómo se presentan, cómo ellos tienen los casos. Al parecer, los casos de COVID se están comportando igual que al principio, ellos casi ninguno. De hecho, Israel es uno de los primeros países en dejar de utilizar mascarilla, y Israel es uno de los primeros países en reactivar su educación en las aulas. Este es otro país, este es China, perdón que no le quité el nombre, pero este es Estados Unidos, y ellos empezaron su vacunación en diciembre, cuando tenían uno de los picos más altos, mírenlo ahí, y ya para febrero, miren el comportamiento, y esto es actualmente, eso es de junio 11, miren la cantidad de casos que ellos están reportando. Luego de la vacuna, bajó increíblemente la positividad o los casos reportados, luego de un pico bastante alto. Y este es China. Miren el comportamiento de China, tenían estos casos, y luego entonces aquí está China. Quiero decir de China porque actualmente me enteré que los compañeros del FTP, el programa de entrenamiento de epidemiología de campo, están llevando un estudio a cabo en China para ver por qué las personas en China no son tan receptivos a la vacuna. Es decir, que no solamente aquí en República Dominicana o en otros lugares la gente no es receptiva, sino también en China, donde se detectó el coronavirus, la gente no está siendo receptiva totalmente a la vacuna. Entonces ellos están haciendo un estudio para determinar y ver qué cosas pueden hacer. Entonces el caso de China es un poquito diferente, aunque las personas sí se están vacunando y hay vacunación desde hace un tiempo, porque ustedes recordarán que la vacuna que nos estamos poniendo viene de allá. Ellos tienen otros mecanismos para contrarrestar el coronavirus. Ustedes recordarán por la noticia que ellos entraron en un total toque de queda, nadie salía, nadie entraba, total, no como aquí, que hasta la 10, no, total, 24 horas por unas cuantas semanas bastante prolongadas. Y luego cuando empezaron a abrir el país fue cuando los casos eran muy mínimos, y el control que tienen ellos es sumamente estricto y rígido. Lo que tenemos que entender es que es una nación poderosa, con recursos, personal, personas formadas en todos los sentidos, y que su capacidad de desarrollo es mucho más amplia que la de nosotros, incluyendo la educación. Así que cada país tiene su manera diferente de enfrentar este evento. Lo que sí es cierto es que en la mayoría de los países hay vacunas, y se puede ver gráficamente el impacto de los casos luego de la colocación de la vacuna. Esto es lo que quería compartir con ustedes. No me va a dar el tiempo para yo poder responder todas las preguntas que hay en el chat, ni tampoco dar opiniones extras y demás. Lo que sí quiero recordarles, mis hermanos, es que debemos educarnos en cuanto a esto, debemos leer, tratar de entender la ciencia, las cosas que no entendemos,
¿Por qué no la comprendemos? Ir a lo que realmente es cierto, no especular y no llevarnos de todo lo que está en la red social. Ir a las fuentes, hay páginas muy buenas para buscar información. Si usted no confía en una, puede ir a otra, pero tiene que tratar de entender lo que está ocurriendo. No he escuchado a todos los doctores, no he leído todos los artículos. Es lo que estoy compartiendo aquí, es sencillamente todo lo que he podido leer, estudiar. Para este tema tuvimos que leer bastante, entonces yo no tengo todas las verdades, es lo que quiero decir, pero la ciencia está ahí. Y como decía Clara al principio, aquí no queremos persuadir a nadie a que se ponga la vacuna, ni tampoco hacer que nadie no se la ponga. Estamos intentando decir lo que está escrito, lo que dicen las organizaciones internacionales y nacionales también, y lo que dice la iglesia. Ya si usted tiene una opinión diferente o si usted quiere hacer otra cosa, ya eso es a opción de usted. Para mí ha sido de verdad un placer compartir con ustedes y esperando en el Señor que podamos ser lo menos afectados por este virus, que podamos salir de él y poder prepararnos para enfrentar las demás cosas a las que nos tenemos que confrontar diariamente, porque no solamente es el coronavirus, hay muchísimas cosas a las que nosotros como cristianos y como personas vamos a tener que hacer frente y que de hecho tenemos que hacer frente día a día. Lo mejor es estar cerca del Señor, orar bastante y seguir las recomendaciones, no solamente las recomendaciones que nos da la iglesia sobre la naturaleza, sino las recomendaciones de las personas de ciencia. Así que nada, esa es mi opinión y feliz tarde. El Señor nos bendiga a todos. Amén, muchas gracias, Yosali. Yosali, antes de irte, quiero, por favor, si dentro de lo posible tú podrías responder esta pregunta que particularmente la he escuchado mucho y me gustaría saber tu opinión sobre eso. Dice, ¿cuál vacuna es más recomendable, la Sinovac o la AstraZeneca? Yo te voy a decir lo que dice la página de CDC y de la Organización Mundial de la Salud. La página de CDC y la Organización Mundial de la Salud dice que independientemente de la eficacia de la vacuna, póngase la que usted tenga en su país, porque es mejor esa que nada. Ok, muchas gracias, Yosali. Muchas gracias. Ajá. Ahora, sí, ya vimos en los cuadros que hay diferentes tipos de eficacia en la vacuna. La Sinovac tiene un 50% de eficacia y hay otras, por ejemplo, la AstraZeneca tiene un 25% de eficacia. Tenemos la Pfizer tiene un 95% de eficacia, la AstraZeneca tiene un 75%. Usted decide si no se quiere poner la Sinovac, ya hay otras vacunas que han llegado al país. Usted decide cuál se quiere poner o usted también puede decidir cuál no quiere ponerse, porque los datos están ahí. O si no se quiere poner ninguna. Exactamente, muchas gracias, Yosali, excelente. Dígame, Pastor. Si me permite una pregunta, hacerle a la doctora. Por favor. Doctora, usted como médico, ¿cómo cataloga a alguien que tenga una posición radical que no lo cambia nadie con respecto a lo contrario o al no vacunarse? Bueno, como médico, mi posición es de respeto. Respeto su punto, porque en la ciencia, es decir, los médicos respetamos a las personas si no quieren ponerse, si quieren ponerse, no solamente con la vacuna, cualquier tipo de tratamiento, y mi posición es de respeto. Sencillamente, trataría de ver cuáles son sus preguntas y trataría de responderlas desde el punto de la ciencia. Y ya es opción de la persona decidir cambiar su opinión o no. Yo como médico no puedo influir para que la persona lo haga o no. Sencillamente yo le digo lo que hay. Mira, esto es así, esto no, y tú decides. Mi posición debe ser de respeto. Ahora, como persona, si usted me pregunta, también de respeto, porque si usted no quiere y usted es sumamente radical en cuanto a eso, al final usted es que va a asumir la consecuencia como persona. Y tiene que tener pendiente que usted puede perjudicar a su familia, a sus hermanos.
de la iglesia. Usted puede perjudicar a la nación. Sí, y no solamente con esto de la vacuna, sí, hay muchísimas cosas, hasta con el uso del agua, que es algo muy simple y debemos de tener pendiente eso. De hecho, nosotros tenemos un mandamiento que debemos amar a los hermanos como a nosotros mismos, debemos amar al prójimo como a usted mismo. Entonces, esto de la salud es bastante interesante porque hay líneas de respeto y entonces ahí debemos mantenernos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Yosali. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros en esta tarde. Lamentamos que tal vez muchas personas malinterpretaron el objetivo de nuestro conversatorio. Nuestro objetivo nunca fue persuadir a nadie para que se vacune ni para que no se vacune. Tampoco poner los principios de la ciencia por encima de los principios de Dios. Por eso está aquí nuestro querido pastor Sánchez, quien nos aclaró con excelente disertación el aspecto bíblico con respecto a este tema. Así que le agradecemos mucho a ustedes por estar con nosotros. Esperamos que sus preguntas hayan sido respondidas. Por eso al principio le dije que vengamos con una mente totalmente abierta, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a escuchar, porque escuchar, mis amados, es una virtud. Si nos detenemos a escuchar y luego hacer juicio y hablar, así creo que podemos tener mejores resultados. Esto fue excelente, a mí me encantaron ambas disertaciones. Yo sé que muchas personas que están aquí también le sacaron provecho y muchas gracias por acompañarnos. Vamos en estos momentos a tener una palabra de oración. Acompáñanos ahora. Eterno Dios y Padre, gracias por tu amor y tu infinitas misericordia. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha preparado personas y ha capacitado personas, Señor, para que podamos nosotros ver luz en medio de la oscuridad. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tú has creado los medios para nosotros poder conectarnos contigo, para nosotros poder entender. Gracias, Señor, por la capacidad que tú nos das de entendimiento, Señor, y de poder escucharte. Gracias, Padre Celestial, por cada persona que hoy decidió unirse a nosotros con una mente abierta a escuchar. Gracias, Padre Celestial, por cada persona que está aquí presente. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada familia aquí representada. Tú sabes cada situación de salud, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre cada hogar, que cada persona que esté enferma en tu nombre, Señor, tú puedas visitarle y que en medio de su situación de crisis, así como Esteban en aquel momento, Jehová, ellos puedan ver tu gloria, Señor. Visítalos, suple sus necesidades y que esta semana sea de bendición para cada uno de ellos. Gracias por tus bondades. Gracias, Señor, porque somos llamados tus hijos y porque somos parte de tu pueblo. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Será hasta la próxima. Para nosotros fue un placer estar con ustedes. Que Dios les bendiga.